Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando la Torá y a través de ella cada porción que nos da muchas instrucciones, que nos direcciona, que nos da consejo, que nos hace reflexionar, que nos aporta en cuanto al crecimiento personal. Y de allí, no solo la forma como hablan los personajes dentro de lo que conocemos como la Tanakh, sino sus acciones son también grandes enseñanzas porque nos transmiten muchas cosas que debemos hacer o de lo que nos debemos cuidar y de esta forma evitar ciertas cosas que pudieran perjudicarnos a nosotros, pero también a seres queridos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando a un personaje que es Korah. ¿Y qué es lo que nos revela Korah, visto en la Biblia como Coré? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué nos revela? Y es una de las secciones de la Torah más profundas y desafiantes de lo que conocemos como el Humash. O sea, la actitud de un hombre que es visto como alguien íntegro, correcto, un levita, una persona que tenía una posición y también su responsabilidad, que no era cualquier cosa. Sin embargo, ¿qué hay dentro de él que se expresa de una forma contra la autoridad que hace que otras personas que también eran autoridades o líderes puedan acompañarlo en algo que nosotros pudiéramos decir que por sentido común no es correcto o no está bien? Entonces, ¿cómo una persona puede arrastrar a otros que también deberían ser inteligentes, tener cierta sabiduría, sentido común, lógica, etcétera? Deberían pensar muy bien a quién están siguiendo cuando hacen algo que es más que evidente que violenta un principio. Entonces, Korah, que es primo de Moshe, y lo vemos nosotros en la porción de la Torá que tiene como título su nombre, aparece en Números 16, Números 16, 1 al 18:32. Allí aparece todo este relato que vamos a estar estudiando y de allí aprender algunas cosas que debemos tener presente, no sea que con buena intención o queriendo defender algo o asumiendo que tenemos una postura correcta, terminemos haciendo algo que es peor que aquello que la persona pudiera estar criticando, señalando o juzgando. Recordemos que Korah es primo de Moshe y él organiza como una especie de revuelta junto con Datán, Abirán y 250 jefes de la congregación. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. O sea, ¿qué les diría y cómo se los diría para convencer a personas que tenían autoridad, que eran jefes, pero cuestionan la autoridad espiritual de Moshe y la elección de Aarón como Cohen Hagadol o como sumo sacerdote? Uno de los argumentos que se presentan y nadie cuestiona es que él dice que toda la congregación es santa. Y eso es verdad. Ahora, ¿qué sucede? O sea, nadie pone en tela de juicio que toda la congregación es santa porque el mismo Eterno los escogió. Habla de un pueblo santo. Pero luego de mostrar una verdad, utiliza una serie de argumentos que de alguna forma destruyen la verdad que él plantea para iniciar o desarrollar todo lo que expone para convencer y de alguna forma tener seguidores.
Y es porque luego pregunta, ¿por qué se elevan sobre la comunidad de Hashem? Primero dice, toda la congregación es santa. Nadie cuestiona eso. Pero luego dice, ¿por qué se elevan sobre la comunidad de Hashem? Ellos no se elevaron. Fueron elevados, que es diferente. Ahora, que él utilice lo primero para fundamentar posteriormente algo que carece de validez, entonces empezamos a crear ese sincretismo que daña tanto. Porque esto termina desatando un juicio divino y concluye con la trágica muerte de todos los que estuvieron con él. Dice que Cora, hijo de Isaac, hijo de Keat, hijo de Leví, se tomó, así como Datán y Abirán, hijos de Eliac y On ben Pelet, descendientes de Rubén. Ahora, cuando vemos acá en la Torá que dice que Cora tomó, lo que enseña Rashi, y de allí la explicación que él da de esta expresión, es que Cora se tomó a sí mismo, o sea, a un lado distinto del ordenado por el Eterno, con el propósito de separarse del seno de la asamblea para protestar sobre la Keuná, o sea, sobre el sacerdocio. Y a esto se refiere el Targum de Onkelos al traducir la expresión Baikaj, porque la expresión Baikaj tomó como Beipleg, traduce como se separó, queriendo establecer que se separó del resto de la asamblea con el objeto de afirmar la disensión. Yo considero, basado en la Torá, que no hay nada que sustente o apruebe que alguien que está en contra de lo que una persona como autoridad establece le dé pie o le dé base para apartarse, convencer a algunas personas, de alguna manera los puede envolver y crear otra comunidad, crear otra congregación. O sea, yo no he visto algún principio en la Torá que apruebe o le dé legitimidad a una autoridad que surge o se eleva como autoridad partiendo de violentar principios y atentar contra alguien de autoridad. Yo no he visto hasta los momentos eso. En la Torá no lo establece, no es un principio a seguir y lamentablemente muchas personas incurren en este error, pero también arrastran a otros en el error. O sea, alguien que se va a rebelar contra una autoridad no va a ir con la gente que tiene madurez, que tiene conciencia. Va a ir con aquel que es incauto, que es ingenuo y que puede manipular. Entonces, ¿cómo me siento yo como parte de una comunidad que alguien que se quiere rebelar se acerca a mí para yo ser parte de ese acto contrario al cielo? O sea, lo que debo pensar es, ¿cuál es el concepto que esta persona que se está rebelando tiene de mí que me plantea seguir con él o apartarme e incurriendo en la Lashon Hará contra una autoridad constituida? Cuando esta persona a lo mejor es una autoridad que de alguna forma ha sido legitimada, pero eso no le da pie para que atente contra la misma autoridad que de alguna forma le da validez a su trabajo o le delega responsabilidad. Porque vemos a Coré, vemos a Moshe con Aarón y vemos a los que siguieron a Coré. Moshe y Aarón establecidos como autoridad. Moshe y Aarón. Luego está Coré, otra autoridad. Pero Moshe y Aarón son autoridades
que delante del Eterno tienen una posición más elevada que Coré. Entonces, los que siguen a Coré deben estar atentos a que, aunque es autoridad, está atentando contra autoridades que están en una posición superior a él. Superior a él. Entonces, yo no puedo ir contra alguien que no respeta los principios. Yo no puedo apoyar a alguien que incurre en la Lashon Hara contra una autoridad constituida por el Eterno porque estuviera hablando en contra del mismo Eterno que lo constituye. Que esa autoridad tenga errores, tenga defectos, todos los tenemos. Pero eso no me da mi derecho ni justifica que yo vaya contra la autoridad. El deber ser, y de esta manera reafirma que realmente es una autoridad, es planteándole a la autoridad que no está de acuerdo, en este caso Cora, ir con Moshe y Aarón y plantearle, no estamos de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo y por lo tanto yo solicito que hablemos, que aclaremos el asunto y de esta manera mantener el orden y la armonía dentro del pueblo. No crear una rebelión en el pueblo o querer dividir al pueblo. O sea, ¿cómo le puede pasar a alguien por la mente que actuando de esa manera el Eterno lo ve y lo está aplaudiendo? Solo alguien carente de formación, carente de una relación con el Eterno y obviamente que violenta los principios del Eterno puede pensar que del cielo apoyan o aprueban lo que él está haciendo o lo que ella está haciendo. Y esto sucede. Y todavía no se entiende cómo personas pueden incurrir en un error tan grave. Ahora, ¿qué es lo que lleva a Cora a esta controversia? ¿Sería el deseo de engrandecerse porque no se sintió satisfecho con el enorme honor que se le había otorgado de nada más y nada menos que transportar el arca, que si alguien la tocaba moría, y él podía transportarla? No, él quería dirigir al pueblo. Él quería algo más. Entonces ya aquí lo que estamos viendo es una envidia que está aflorando, un celo que se está manifestando, pero lo disfrazan con argumentos para convencer a otros que siendo incautos y carentes de sentido común, lo apoyan y lo siguen. Por eso es la pregunta que debe hacerse aquel que está siendo seducido por una supuesta autoridad, porque ahora queda entredicho a lo mejor Cora por esa actitud, porque así como él es autoridad, él debe respetar a la autoridad establecida por Moshe, porque si él no tiene legitimidad, hablando de Moshe y de Aarón, no tiene legitimidad de acuerdo a lo que plantea Cora, Cora mucho menos tiene legitimidad. Ahora, ese deseo de tener un puesto de honor era tan fuerte que no tuvo temor de salir abiertamente en contra de Moshe. Incluso, entonces tomó el hecho de que Moisés tomó a una mujer que no le correspondía, como aparece en Sanedrín 110a. Entonces culpan a Moshe de haber pecado con una mujer. Y por eso lo acusan diciendo, tomaron demasiado para ustedes. Y la pregunta que podemos formularnos, ok, no estamos negando que pudo haber cometido un error como todos los cometen. No sé cuál es el asombro de ver a un ser humano cometer un error, pero eso no significa que justifique o avale lo que la persona está haciendo. Porque si hay algo que la Torah condena es la Lashon Hara. Y la Lashon Hara, muchas personas cuando hablan de ella, como traduce lengua maligna, piensa que la Lashon Hara es cuando yo hablo una mentira o mal de alguien. Y resulta que no es así.
La Shon Hara es cuando yo estoy diciendo de alguien algo en detrimento de esa persona, aunque sea verdad. Cuando yo estoy hablando en contra de alguien, así tenga los fundamentos en mi mano de que lo que yo estoy diciendo es verdad de esa persona, pero yo no tengo autoridad del cielo para hacerlo. Eso es la Shon Hara. Y es tan delicado, que enseñan los rabinos que es peor que la idolatría, el adulterio y el asesinato juntos. O sea, una persona que incurre en la Shon Hara es peor que alguien que puede ser adúltero, asesino e idólatra. O incluso personas que practican eso, el que se revela, en este caso el que incurre en la Shon Hara, a través de un acto de rebelión, es peor que estos tres. Entonces, ¿cómo pretender que actuando de esa manera están bien delante del Eterno? O sea, solo alguien que el orgullo, la envidia, los celos, raíces de amargura, resentimiento contra esa persona, y por eso digo raíces de amargura, porque a lo mejor Cora venía arrastrando algo que tenía guardado allí y que no había sanado. Y en este momento vio como que la oportunidad de que ya no aguantó más. Ahora, dicen ellos, ¿por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación del Eterno? En ningún momento ellos se exaltaron. El Eterno los exaltó y los colocó en una posición. Si tomaste para ti el rango de rey sobre Israel, por lo menos no debiste adjudicar la keuna a tu hermano. Entonces, como que, bueno, si tú vas a ser el líder, tú no puedes establecer la keuna o el sacerdocio a tu hermano, coloca a otra persona. Lo vieron como si la persona estuviera utilizando sus influencias para acomodar a su familia en los cargos más importantes. Algo más o menos así. Dice, no solo ustedes oyeron en el Sinaí las palabras divinas, yo soy el Eterno tu Elohim, sino que toda la asamblea entera oyó estas palabras, como dice Rashi en Bamidbar 16. O sea, Korah presentó sus argumentos y logró atraer a gran parte del pueblo. Y eso es lo triste. Los sabios enseñan que además de Nachshon ben Abinadab, quien había sido el primero en saltar a las aguas del mar antes de que se abrieran, o sea, uno de los primeros que tuvo esa fe de querer pasar a través de las aguas sin haberse abierto, fue este hombre, Nachshon. Dice que él, con muchos otros, cayeron en las redes de Korah. Lo dice Bamidbar Rabá 13. Porque, como hemos dicho, él los engañó y planeó una inteligente estrategia para atraer a sus seguidores. Quiere decir que Korah tuvo que utilizar argumentos muy fuertes y plantearlo de una forma que pudiera convencer a otros que, siendo también líderes, obviaran ciertos principios. Entonces allí entra a lo mejor sentimientos y emociones. Ya no solamente principios, sino que vamos a utilizar esa parte almática para tocar esas fibras que hagan que las personas como que miren a un lado los principios, porque de alguna forma entonces vamos a seguir lo que él nos está planteando porque nos parece correcto, nos parece apropiado por esto, por lo que yo siento, por lo que yo veo, lo que está en mi emoción aflorando, pero obviando y echando a un lado los principios, y eso es lo peligroso. Si nosotros analizamos bien todo lo sucedido, el comportamiento de Korah estuvo motivado por su deseo de obtener honor y grandeza. O sea, hay personas que están buscando cualquier cosa que justifique un acto de rebeldía solo para recibir honor, grandeza
o estar en una posición superior. Y de alguna forma tratan de disfrazarlo, enmascararlo con algo que traiga como resultado la aprobación de algunos si quieren seguirlo. En una tarea que es contra principios. En contraposición a Cora, podemos ver el comportamiento maravilloso de los patriarcas. Una actitud totalmente diferente. Vemos cómo el Eterno no engrandece a una persona sin ponerla ante a prueba. O sea, cuando una persona quiere recibir honor, no del hombre, ese honor no representa nada. Cuando alguien está actuando y de alguna forma recibe honor del Eterno, aunque no lo está procurando, simplemente al Eterno le place honrarlo, como el mismo Eterno habla de Abraham, que dice, voy a engrandecer tu nombre. Esa es decisión del Eterno, no del hombre. Ni Abraham tampoco estaba procurándola. Pero lo que sí se enseña es que el Eterno, antes de engrandecer a alguien, lo pone a prueba. Abraham Avinu fue sometido a 10 pruebas antes de que el Eterno lo nombrara como el padre de muchos pueblos. Y así también aparece en el Pirkei Avot. Isaac fue bendecido con 100 puertas después de haber superado con valentía la prueba del sacrificio. Hablando de revelación de espiritualidad. Incluso Jacob, el elegido de los patriarcas, fue convertido en el padre de las tribus después de haber habitado en la casa del malvado Labán, sin modificar su modo de comportamiento, su conducta, como aparece en Bereshit Rabá 76a. Tal como el mismo Jacob empieza a testimoniar sobre sí mismo. Dice, habité con Labán y me he demorado hasta ahora. Bereshit 32. Y nuestros sabios explican, viví con Labán y cumplí con las misbot, dice Rashi. Con respecto a Abraham Avinu está escrito que el Eterno bendijo a Abraham en todo. Así aparece en Bereshit 24. Esto significa que el Eterno le otorgó, le confirió a Abraham honor y grandeza. Pero aparentemente antes de esto Abraham ya se había elevado al haber sido nombrado como el representante del Eterno. Un hombre de fe. Porque todos los pueblos de esa generación que vieron a Abraham salir vivo del horno ardiente, lo alabaron y lo santificaron. Para muchos de pronto oír que Abraham salió del horno ardiente es desconocido. Pero esto es lo que aparece o lo que se enseña en la Torah oral. Y dice que de esta forma alabaron y de alguna manera reconocieron a Abraham pensando que poseía una fuerza superior que lo acompañaba en todos sus caminos. Entonces admiraban a Abraham. Entonces, ¿qué necesidad había de volver a bendecir a Abraham con honor cuando ya lo tenía y tenía el reconocimiento de la gente? O sea, ya él contaba con ese honor al ser reconocido por el mundo como representante del cielo. Pero lo asombroso de esto es que Abraham siempre quiso escapar del honor y el honor lo perseguía. Y hay personas que tienen hambre y sed de honor, de posición, de reconocimiento, de un aplauso. Tienen hambre y sed de un púlpito, de pararse a decir cualquier cantidad de cosas que muchas veces son incoherentes. O sea, Abraham no sintió orgullo a causa de que los pueblos lo consideraran como un rey, un representante. No, dicen que no sintió ni el más mínimo atractivo por eso. En consecuencia, mereció otra bendición de parte del Eterno. Y por eso es que desde el cielo lo bendicen en todo. También observamos que los miembros de la tribu de Leví estuvieron siempre dedicados a la Torá. Así aparece y lo dice el Rambán. También en Panim Lafog Bamikvar 17 lo dice. Y en Shemot Rabá
5 establece que no fueron esclavizados en Egipto. O sea, la grandeza de la tribu de Leví le dio el mérito de recibir de parte del cielo algo que lo llenó de gracia, y se debió a esto que se dedicaron y se esforzaron al estudio de la Torá y tener un comportamiento conforme a la Torá, una actitud idónea, mientras todas las tribus estaban esclavizadas y algunos se estaban asimilando. Por otra parte, los sabios dicen que dicha grandeza se debió haberse abstenido de participar en el pecado del becerro de oro. Y eso lo tenemos claro porque lo hemos estudiado en otra oportunidad. Y no simplemente, o no es lo único, por el hecho de haber estado estudiando y de no haber sido esclavizado. O sea, hay como que muchas cosas que traen como consecuencia que se llenara de esa gracia que existe desde el principio de la creación, que llenara a los levitas. Sabemos que la Torá le otorga recompensa a quien la estudia y sobre todo a quien entrega su vida por la Torá, escapando del honor. Aquel que estudia la Torá y estudia para ponerlo en práctica, para vivirlo, y de esta forma, entonces caminar conforme a ella, para actuar semejante al Eterno y poder revelar su imagen, esta persona va a recibir honor del cielo. Pero él no está buscando honor, ni está haciendo cosas para conseguir el aplauso de las personas, como muchas veces sucede, y de allí que la gente siempre trate de justificar una acción que es contraria a la Torá, ejecutando un acto que la Torá condena. Y es que tú no te puedes rebelar contra una autoridad. Por eso, vemos que la rebelión de Cora y su motivación realmente era el orgullo y la envidia. Por eso la intervención del cielo que abre la tierra, dice que la tierra era como si hubiera abierto la boca y se tragó a todos los rebeldes. Y eso muchas veces sucede. Personas que se van de una comunidad y piensan que lo van a hacer mejor, están totalmente equivocados. Esas personas terminan diluyéndose, yéndose a otro lugar, algunos con el deseo de regresar, pero la vergüenza y la pena no se lo permiten, y otros que estando en una condición peor, el orgullo se lo impide. Pero a la final, la mayoría de estos líderes no termina en nada bueno. No termina en nada bueno. De allí que vemos cómo surge la prueba de las varas de los príncipes de las tribus y solo florece la de Aarón. Y de esta manera confirma la Keuná o el sacerdocio a Aarón. Pero, ¿qué necesidad había de todo esto? Ninguna. Una persona ubicada, una persona que se siente satisfecho por la sencilla razón, por llamarlo de alguna forma, porque no es tan sencilla, que es servir y que ya tengas una posición dada por el mismo Eterno para el servicio. O sea, eso es una responsabilidad. ¿Qué más quieres? El Midrash, en este caso el Midrash Tanhuma, describe a Cora como alguien extremadamente inteligente. El problema es que la ambición superó o eclipsó la inteligencia. Se burló de los principios de la Torá y buscó socavar la autoridad de Moshe. O sea, su rebelión es vista, y así se enseña, que es vista como un ataque a la estructura espiritual de Am Israel. O sea, él atentó contra el cielo. La Torá oral, tanto en la Mishnah y la Gemara, interpretan a Cora como el arquetipo del conflicto que no es por el cielo, como aparece en Pirkei Avot. Su disputa no buscaba la verdad, sino el poder. Y planteó una verdad disfrazada, como muchas veces la gente la presenta, pero detrás de eso estaban escondidos sus verdaderos intereses.
¿Recuerdan a los espías? Los espías empezaron a utilizar una supuesta verdad que era: yo no quiero que ustedes mueran, hay unos gigantes, nos pueden destruir y todo esto. Pero en el fondo, o lo que había en el corazón de los espías, era que no quería que el pueblo entrara porque iban a perder su posición. O sea, estamos en medio de situaciones fuertes que vivió un pueblo, y miren todo lo que le costó solamente por la ambición de personas queriendo el poder. Y eso es lo que sucedió. Entonces los espías utilizaron, así como Cora, un buen argumento, pero en el corazón, que es lo que la gente no percibe, estaba la verdad de la motivación de ellos. Anhelo de poder, mantener una posición, el reconocimiento, etc. En el Targum de Onkelos traduce fielmente el texto, pero introduce interpretaciones sutiles, destacando la presunción de Cora. En la Guemará, Sanedrín 110a, se afirma que Cora no tendrá parte en el mundo venidero. Dice que la Guemará detalla cómo la disputa de Cora es paradigmática de la destrucción causada por el orgullo. La Mishnah nos enseña que Cora es el ejemplo de una controversia negativa. La Mishnah distingue entre debates que buscan la verdad y aquellos debates como el de Cora que buscan el interés personal. Rashi, comentando sobre Cora, dice que estaba motivado por la envidia de la posición de Elixafán ben Uziel, nombrado jefe de la casa de Keat. Rashi resalta que el problema no fue la discusión en sí, sino la intención detrás de ella, y eso es lo que la gente no ve. Nachmanides observa que Cora usó la demagogia para disfrazar su ambición como justicia social. Hay gente que lo que busca es la posición y tienen unas actitudes que es de rencor, de venganza, pero van con el estandarte de la justicia social. Esa es la locura que nosotros vemos, lamentablemente. Y Nachmanides advierte sobre la manipulación de ideas nobles con fines personales. En el Zohar, desde el nivel Sod, nos enseña que representa a Cora el din, el juicio riguroso desbalanceado. Su revolución espiritual estaba desconectada del Gesed, de la misericordia. Por eso el Zohar indica que quería traer luz desde un canal inadecuado, provocando el caos. Así que se enseña y de esta forma se representa el intento de acceder a las sefirot superiores como Keter o Geburá, de corona o de poder, sin el recipiente adecuado. Su rebelión es un intento de canalizar luz espiritual sin purificación. Esto genera un cortocircuito espiritual, por llamarlo de alguna forma. Además se relaciona con el concepto de Kelipat Nogá, donde lo mezclado entre el bien y el mal intenta hacerse pasar por santidad. Y esto me llama muchísimo la atención, y por allí preparé una enseñanza sobre esto, sobre Kelipat Nogá, mezclar el bien y el mal para hacerse pasar por santidad. Muy parecido o tiene relación con el sincretismo que a veces la gente utiliza. Maimónides, el Rambán, aunque no se enfoca directamente en Cora, en su Guía a los Perplejos, advierte contra la arrogancia en el servicio divino. El Rambán destaca la necesidad de reconocer la jerarquía profética y no atribuirse lo que el Eterno no ha designado. Ibn Gabirol, en su Ética Poética, enseña que la sabiduría y la humildad deben ir de la mano. Cora es ejemplo de conocimiento sin humildad, y eso es un grave problema. Personas que tienen conocimiento, pero no son humildes, eso que han conocido se transforma en una espada de doble filo, porque corta hacia la gente, pero también los corta a ellos. El rabino Jonathan Sacks enseña que Cora representaba una visión populista peligrosa, porque comienza diciendo: si todos somos santos, entonces Sacks
ve en esta historia una advertencia contra el igualitarismo radical que niega la autoridad espiritual legítima. El rabino David Lau dice en sus ensayos sobre el liderazgo, y de allí la advertencia, que Cora fue incapaz de aceptar la división de roles que requiere una sociedad funcional y sagrada. El rabino Kalman Ber subraya que Cora cuestionó la autenticidad de la revelación misma, lo cual hace su pecado mucho más grave y profundo. El rabino Isaac Gisburg analiza la gematría del nombre Cora, que tiene un valor numérico de 308, y su relación con Shalom, que es 376, faltante. O sea, la falta de paz interior es la raíz de su conflicto. Por eso también se le asocia con Geburá, desbalanceado. Entonces vemos que Cora, su valor numérico en relación a Shalom, no están alineados, y por eso no hay paz interior. También destaca que el error de Cora no fue su deseo de espiritualidad, sino su rechazo a los canales adecuados establecidos por Hashem en cuanto a delegar autoridad. Así como el Rebbe de Lubavitch, que enfatiza que incluso el deseo de santidad debe ser dirigido por la Torá. Así que cuando empezamos a revisar todo esto y miramos también un poco atrás, en el caso de los espías, dice al respecto que fueron y vinieron a Moshe y Aarón. Rashi explica que esto es para comparar su partida como llegada, o sea, cómo se fueron y cómo regresaron. Y habla de la actitud, porque así como los espías llegaron de la tierra de Israel con malas intenciones, ellos también salieron de la tierra con malas intenciones, o sea, ya fueron con una predisposición. Podemos preguntarnos por qué está escrito que también su partida fue con malas intenciones, siendo que partieron con el acuerdo de Moshe. Bueno, podemos decir que de hecho la partida de los espías para investigar la tierra estuvo motivada por malas razones, porque desde su primer momento quisieron hablar mal de la tierra, la Shon Hará. Al regresar, dado que sabían que al ingresar a la tierra debían nombrar un rey y temían perder todo su honor y grandeza. Qué lamentable. Es tanto que dentro del Zohar este tema se amplía profundamente y nos muestra muchas cosas interesantes. El rey David comienza el libro de Teilín diciendo: bendecido el hombre que no sigue el camino de los malvados y no se detuvo en camino de los pecadores, ni se sentó en el asiento de los burlones. Ahora, sobre esto, yo he venido estudiando los salmos porque quiero hacer una serie de enseñanzas sobre los salmos, así como empecé la de Proverbios. Y hablando de esta parte de los salmos, sí, esto significa que el hecho de dedicarse a la burla, a las payasadas, a el hecho de menospreciar a otro a través de la burla, aleja a la persona de la posibilidad de dedicarse a la Torah por amor al cielo. Porque la persona menosprecia la Torah y por eso termina burlándose de la misma Torah sin darse cuenta. Tal como culmina diciendo el verso: porque su complacencia está en la Torá del Eterno y su ley medita de día y de noche. Es decir, estas dos cosas, la burla y la Torá, no pueden estar juntas. La burla y la Torá deben separarse, claramente. Cora deseó atraer seguidores y por eso habló en un primer momento como si realmente deseara aclarar la halajá. Pero en verdad no era su intención, sino que quería arrastrarlo juntos con él para rebelarse contra la Torah y los mandamientos de Elohim. Porque reunía grupos de personas y se burlaba de Moisés y Aarón y de alguna forma se estaba burlando también de la Torah. Y eso sucede muchas veces cuando alguien no tiene cómo defender lo que expone, asumiendo que tiene la razón,
y empieza a verse confrontado con una verdad muy fuerte, al no tener cómo responder o defender, termina apelando a la burla, termina apelando a reírse o a tratar de minimizar o de alguna forma vejar a la persona que está exponiendo o aquel que está mostrando una verdad, y él o ella no tienen cómo defender lo que creen. Entonces, cuando una persona no tiene cómo defender lo que cree, apela a todo este tipo de artimañas que solamente reflejan las carencias que tiene y el vacío espiritual que hay en su vida. Porque si fuera por lo menos inteligente, diría, voy a aprender, voy a conocer, porque a lo mejor estoy equivocado o estoy equivocada. ¿Por qué asumir que tengo la verdad absoluta? ¿O por qué asumir que lo conozco todo? A lo mejor esto es importante, es relevante para mi vida y me doy una oportunidad de crecer. Pero es que ni siquiera son inteligentes para eso, lamentablemente. Hay un masé de un rabino que dice de la siguiente forma: recuerdo que en una oportunidad de una charla de un gran grupo de personas y hubo un gran despertar espiritual. Se enseña, o así enseñan los jajamín, que cuando alguien está enseñando la Torá, está creando como una especie de escalera que permite que las personas puedan elevarse espiritualmente, que puedan subir. Y dependiendo de cuál sea la actitud luego de la enseñanza, pueden mantenerse en la posición que adquirieron o darle la espalda a lo que se dijo y volver a descender. Siguiendo con este masé, dice el rabino que de repente una persona del público formuló una pregunta cuyo único objetivo era burlarse de lo que este rabino estaba diciendo. Al oír la pregunta, todos empezaron a cuestionar o a mirarse, o incluso algunos como que a reírse de lo que se estaba planteando por la forma en que el que se burlaba o preguntaba decía las cosas. De esta forma, dice el rabino, que la actitud que tomaron basado en la intervención de esta persona hizo que desapareciera la elevación y el despertar espiritual al cual se había llegado en ese momento. Y este rabino, al ver lo que estaba sucediendo y percibir el ambiente, de inmediato cerró el libro y salió de ese salón de conferencias con mucho dolor al comprobar que una sola persona irrespetuosa y sin principios puede hacer que se pierdan miles de personas que están oyendo con pruebas fehacientes una verdad. De allí del cuidado que debemos tener al momento de estudiar quién se sienta a tu lado. Siguen enseñando, y en este caso en Tanjuma de Korah, dice que no se entiende cómo es posible que Korah, quien era tan inteligente y sabio, llegara a confundirse tanto hasta pensar que era más importante que los dos grandes de esa generación, como Moisés y Aarón, que habían sido elegidos por el Eterno y que no había ninguna duda para dirigir al pueblo de Israel. No solo que Korah era sabio e inteligente, sino que era famoso por su rectitud, dado que era uno de los encargados de transportar el arca del pacto. Y es sabido que todo el que toca el arca y no era digno espiritualmente, moría de inmediato. Así aparece en Números. Esto implica que Korah era un gran sádic. El Arizal dijo en Likutim Teilín 92 que en el futuro Korah sería un Cohen. En Sha'ar HaGilgulin, introducción 35, o en la introducción dice, porque está escrito, Sadik Katamar Ifrak, el justo como la palmera florecerá. Y las últimas letras de las palabras de esta frase forman el nombre Korah. Sadik Katamar Ifrak.
Tomamos las últimas letras aplicando el método de interpretación notaricón y formamos la expresión Cora. Esto nos muestra el elevado nivel espiritual que tenía Cora. O sea, como alguien... Y es el problema de la mala inclinación. La mala inclinación no ataca de la misma forma. Porque la mala inclinación de alguien como Cora tiene que ser muy elevada, muy fuerte, para poder seducir a un hombre con la sabiduría de Cora. No igual a alguien que no tiene tanta sabiduría y madurez, que puede caer frente a la voz del Yetzer Hará, que lo empuja hacia algo, y por no tener madurez ni conciencia de lo que es el Yetzer Hará, termina actuando conforme a esa voz. Por eso el cuidado, porque cuando una persona estudia Torah y empieza a caminar conforme a la Torah y empieza a tener conciencia y a desarrollar esa madurez espiritual, también con él va creciendo el Yetzer Hará. El Yetzer Hará empieza a crecer porque ya no puede seducirlo con cualquier cosa, no puede influenciarlo con alguna tontería. O sea, tuvo que ser muy contundente el Yetzer Hará para empujar a Cora a pasar los límites y hacer algo que atentaba contra un principio bien claro en la Torah. La palabra hebrea para Nesiín, que fueron las personas que siguieron a Cora, significa príncipes, líderes o jefe. Esta palabra se utiliza en la Tanakh para referirse a los líderes de las tribus, o los jefes de grupo, o incluso a un rey. En el hebreo posbíblico, el término Nasi, singular de Nesiín, que es el que aparece aquí en la Torá, se utilizó para el jefe del Sanedrín, la autoridad legislativa judía. En el hebreo moderno, Nasi o Nasi ha evolucionado para significar presidente. Hay un dato interesante sobre esta palabra Nesiín, y es que en algunos contextos bíblicos la forma en que se escribe con o sin ciertas letras puede indicar un matiz de significado. O sea, cuando la gente lo ve en hebreo, puede ir leyendo y ve que hay letras que están como que más grandes o pequeñas, o incluso pudiera ser que no esté, como en el caso de la palabra Shalom, donde vemos el caso de los hermanos de Joseph cuando lo veían y él saludaba, dice la Torá a través del Midrash, que allí la palabra Shalom que aparece le falta una letra y está mostrando la condición espiritual de los hermanos de José al verlo. Entonces, en este caso, o en referencia a los líderes que donaron para el tabernáculo, se dice que la palabra es Nesiín. Se escribe con 2 yod. En un pasaje aparece de esa forma y en otro pasaje aparece sin una yod. Algunos comentaristas explican que la variación en la escritura refleja la actitud de los líderes en ese momento. Por ejemplo, si fueron lentos en contribuir o si fueron rápidos, si lo hicieron de todo corazón o simplemente por querer obedecer. Entonces se toma muy en cuenta la kavaná, que es la motivación que tiene la persona. Además, la raíz de la palabra Nesiín es nasá, que también puede significar levantar o exaltar, lo que refuerza la idea de los que, en este caso, que los Nesiín, como viene la raíz nasá, que traduce como levantar o exaltar, son aquellos que están en una posición elevada o que levantan la causa del pueblo. En resumen, Nesiín se refiere a individuos con autoridad y liderazgo, ya sea príncipes, jefes o presidentes. ¿Ok? Siguiendo con el caso de Cora, a partir de la gravedad del castigo a Cora y sus seguidores que fueron tragados por la tierra y se retuercen en sus tumbas mientras gritan Moshe es auténtico y su Torah es verdadera, así aparece en Tanjuma Cora 11, podemos comprender cuán grave fue su pecado. O sea, ¿cómo es posible que Cora y otros grandes de la generación de él hayan caído tan bajo?
Sabemos que el pueblo de Israel debe estar unido para que el Eterno pueda residir entre ellos. Como está escrito, dentro de mi pueblo yo resido. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la gente se descuida. Cuando tú no estudias Torah, tú tienes más probabilidades de incurrir en esto. Y cuando una persona empieza a estudiar Torah y se confía porque conoce la Torah, esa confianza, esa visión triunfalista, porque yo conozco la Torah, yo no caigo en esto, no caigo en aquello, es cuando más rápido pudiera llegar a caer. Porque el exceso de confianza hace que la persona se descuide. Entonces, si yo me confío en que conozco la Torah y yo me confío en que esto no lo haría o jamás caería en algo como esto, bueno, debo de enfocarme más en eso porque lo más probable es que allí es donde vaya a tropezar por el exceso de confianza. Entonces, si alguien con Torah, con madurez, con ese discernimiento, con esa posición espiritual, simplemente por confiarse, puede caer en un pecado tan grande como este, imagínese a alguien que no tiene Torah. Una persona sin principios actúa guiado por lo que dice el alma en nombre de la espiritualidad, entre comillas, o en nombre de que oí una voz o alguien me dijo o el Señor me mostró. ¿Qué Señor puede mostrarle a alguien actuar de esa forma, violentando los mismos principios establecidos por el Eterno? Imposible. Pero hay gente que se autoengaña y de esa manera trata de disfrazar las cosas que no son aprobadas por el Eterno. Entonces, cuando vemos este caso, nos damos cuenta que dentro de la Torá está lo sucedido con Cora y a quienes arrastra Cora en toda la Torá. Pero cuando vamos nosotros a las religiones y sobre todo la tradicional cristiana, dígame cuántas veces usted ha oído de una congregación que se divide, de alguien que se levanta en contra de la autoridad, se va y ahora quiere establecer una comunidad. ¿Acaso él no piensa que así como él actuó mañana, van a actuar contra él? Porque ese es un principio, midá kenegue midá. Tú actúas de esa manera, del cielo van a permitir que alguien actúe también de la misma forma, te lo van a hacer. Te lo van a hacer. Entonces, si en el cristianismo la gente está en contra de la Torá porque está abolida y todo esto, y se manejan es por las emociones y los sentimientos o por cualquier experiencia y porque yo vi o yo sentí, y el hecho de sentir lo transforman en un principio a seguir o en una verdad absoluta, entonces, ¿cómo no vamos a ver este tipo de situaciones dentro de las iglesias? ¿Cómo no vamos a ver este tipo de divisiones y tantas cosas que se presentan que terminan peleándose por el nombre, por esta silla es mía y esto es mío, y hasta las personas piensan que las personas son de ellos? No, estos son míos, así como muchos dicen, esta es mi iglesia. Eso muestra los grandes vacíos que hay y la carencia de una formación para que vean las cosas con cordura. Entonces, esto nos invita a que nosotros debemos procurar estudiar para caminar conforme a la Torá y teniendo los principios claros, vamos a evitar que estas situaciones sucedan. Porque cuando usted está enseñando la Torá, cuando usted enseña principios y está promoviendo esa enseñanza que trabaja el mundo interior de cada persona que va a la congregación, entonces nos vamos a enfocar en la envidia, en los celos, en el rencor, raíces de amargura y una serie de cosas que son importantes. Y cada quien siendo tratado y teniendo conciencia de que debe mejorar y cambiar, lo que menos le pasa por la mente es un acto de rebelión, o es atentar contra la autoridad, o es violentar ciertos principios. Primero porque están en la Torá y segundo,
esos índices tan elevados de celos, de envidia, rencor, orgullo y una serie de cosas han descendido. Son personas con más conciencia, ellas perciben y saben la voz del Yetzer Hará para dominarla, para controlarla. Pero si esto no se enseña, lamentablemente esto se va a seguir repitiendo. Y vamos a ver gente con estas heridas sangrando desde el púlpito para entonces empezar a predicar desde el dolor. Entonces, ¿cómo van a ser las enseñanzas? Partiendo del dolor que se vive de aquellos que se fueron. Entonces ahora todas las enseñanzas de alguna forma van direccionadas en contra del que se fue o en contra del que se rebeló, pero al mismo tiempo exaltar al que se quedó, aplaudir al que se quedó y decir el que se quedó realmente es un hijo, es alguien maduro, es espiritual. El que se fue no sabemos qué pueda llegar a ser. Y de esta manera exaltamos a uno y descalificamos a otro. Eso también es un error. Porque estamos cayendo en lo mismo o peor que aquel que se fue. Y si se fue, por algo el Eterno lo permitió. Demos gracias al Eterno porque detrás de todo lo malo siempre hay un bien oculto. Algo a lo mejor quiso evitarnos el Eterno más adelante. Y por eso permitió esa ruptura. Y digo, permitió. No que esté de acuerdo el Eterno, no es que sea un principio, simplemente lo permite porque el hombre tomó la decisión o el hombre reaccionó en función de irse y dividir. Así de sencillo. Dicen los sabios que toda la Torah está conformada por nombres divinos. ¿Ok? Y que también todas las almas del pueblo de Israel se encuentran aludidas en la Torá. Eso aparece en el Zohar, en la segunda parte 124a, y también en Sha'ar HaGilgulin, en la introducción. De este modo, la cantidad de almas del pueblo de Israel es paralela a la cantidad de letras que hay en la Torá, como aparecen en Or Ahaim Bamidbar 16. Al crear el mundo y al pueblo de Israel observando la Torá, en la cual se encuentran los nombres sagrados, el Eterno nos muestra que el pueblo de Israel y la Torá se encuentran unidos desde el mismo momento en que decidió su creación. O sea, los nombres de Elohim se encuentran tanto en la Torá como en el pueblo de Israel, porque la Torá, el Eterno y el pueblo de Israel son una misma entidad. Así aparece en el Zohar, segunda parte 90b. Por lo tanto, cuando una persona se distingue y se enorgullece por encima de sus hermanos, cuando una persona se distingue y se enorgullece por encima de sus hermanos, se considera como si se hubiese desconectado de la Torá y del Eterno. Esto es delicado y la gente no tiene conciencia de esto. Que una persona se enorgullezca y se sienta superior a sus hermanos, lo que se enseña es que esta persona queda totalmente desconectada de la Torá y del Eterno. En esta situación en la cual la persona se aleja de los demás por su actitud, no tiene ninguna pertenencia al pueblo de Israel, ni a la Sagrada Torá, ni con el Creador. Y esto fue lo que ocurrió con Cora, que se tomó a sí mismo y se colocó a un costado separado de la comunidad, y por separarse de la comunidad llegó a cuestionar la Torá y el Eterno. Cuando una persona se enorgullece por encima de su semejante, el Eterno de inmediato aleja de ella su presencia, porque ambos no pueden habitar en el mismo lugar, como aparece en Sota 5a. Esto no se comprende porque aparentemente la persona se enorgullece ante su prójimo, pero no ante el Eterno. ¿Por qué entonces el Eterno aleja de ella su presencia y le dice que no pueden habitar en el mismo lugar? También necesitamos comprender por qué los sabios fueron tan severos con sus palabras al afirmar que el orgullo saca a la persona de este mundo. Abod 4:21. A partir de lo dicho podemos responder a estas preguntas, diciendo que la persona tiene una conexión y una relación de pertenencia con el Eterno y con la Torá solamente cuando tiene conexión y una relación de pertenencia con su prójimo.
Esto se debe a que los nombres del Eterno se encuentran en cada persona a través de la Sagrada Torá, que está conformada por los nombres divinos. Cuando la persona interrumpe su conexión con su semejante al enorgullecerse ante él o llenarse de soberbia, se considera como si también se enorgulleciera ante el Eterno y ante la Torá, que solo se mantiene en quien se subyuga a ella. Derek Erek Suta 8. Además, cada judío fue creado imagen y semejanza divina y recibió un alma de lo más elevado, como aparece en el Mesilá Yesharim. Por lo tanto, todo el que se enorgullece sobre su semejante que fue creado imagen del Eterno es como si se enorgulleciera ante su Creador, y por ese motivo es que el Eterno dijo que todo el que se enorgullece ante su semejante no puede vivir junto a él en el mismo lugar. De acuerdo con esto, podemos decir que a pesar de su gran nivel, hablando de Korah, debía cuidarse del orgullo, no considerarse más importante o menor que los demás, porque la persona que piensa que tiene cierta importancia, de inmediato comienza a tener pensamientos de soberbia, y sin darse cuenta, sigue cayendo cada vez más hasta llegar a provocar discusiones que no son por amor al cielo. Pero en cambio, vemos que Moshe y Aarón eran sumamente humildes y recatados, como aparece en Julín 89a. Y su grandeza radicó precisamente en el hecho de no sentirse más importante que el resto del pueblo de Israel. Por el contrario, ellos comprendieron que todo el honor que tenía se debía al pueblo de Israel, ya que de no haber sido por la necesidad de que alguien los guiara, ellos no habrían sido elegidos para cumplir con su tarea. Miren el concepto que ellos tenían. O sea, nosotros somos líderes porque había una necesidad en el pueblo de que alguien los guiara. O sea, sin eso, el Eterno no nos hubiera constituido. Entonces, ¿cómo yo me voy a sentir, o con orgullo, con soberbia, como líder, cuando eso es parte de un plan del Eterno basado en una carencia dentro del pueblo, y el Eterno tiene que levantar a alguien para poder cubrir esa carencia y poder ayudar al pueblo guiándolo por la verdad? Podemos encontrar una prueba de ello en el hecho que Moshe y Aarón hayan dicho sobre sí mismo: ¿y nosotros qué somos? Así aparece en Éxodo 16. La palabra que en hebreo es la palabra ma, que tiene el mismo valor numérico que la palabra Adán, lo cual significa que Moshe y Aarón eran tan humildes que incluso dijeron que no merecían ni siquiera ser considerados en el nivel de Adán. La grandeza de Moshe y de Aarón se expresaba en el hecho de que durante toda su vida se cuidaron de ese orgullo. Ante ninguna persona de Israel podían manifestar orgullo o soberbia, dado que eso significaba enorgullecerse ante el Creador y ante la Torá. Que el Eterno no lo permite y que nos guarde de caer en eso. La Torá no fue entregada a Israel sino hasta que acamparon al pie de la montaña, como una sola persona, con un único corazón, sintiendo unión y unanimidad y responsabilidad mutua. Rashi Shemot 19b. Si se hubieran enorgullecido los unos sobre los otros, de inmediato se habría considerado como si se enorgullecieran ante la Torá, que está escrita con los nombres sagrados, y como resultado de que están los nombres sagrados en ella, no hubieran sido dignos de recibirla. Esto es delicado. Esto es delicado, el asunto del orgullo, la soberbia, los líderes que a veces tienen un concepto de sí mismo totalmente equivocado por esto. Una apreciación desenfocada, una visión distorsionada de lo que es un líder y el liderazgo. Dice el Rambán en Sefer Torah 7.9 que cuando falta una letra de un Sefer Torah, este es inválido y no se le puede utilizar. Por eso es que son tan delicados con colocar el nombre del Eterno en algún lugar. Incluso cuando la letra no falta completamente, sino que está un poco borrosa, no se puede utilizar la lectura de ese libro, dado que el pueblo de Israel es considerado como equivalente a la Torá, puesto que las almas del pueblo son equivalentes a la cantidad de letras que hay en la Torá. Podemos entender que cuando una persona se desconecta o daña su conexión con un semejante, se considera como si hubiese dañado un Sefer Torah.
impidiendo que pueda ser utilizado. Esto es fuerte, muy fuerte. O sea, que lo que yo haga o como yo vea a ese prójimo, a mi semejante, se mide a la misma altura, al mismo nivel de lo que es el Sefer Torah. Esto no está hablando que las relaciones que nosotros tenemos con el prójimo es un asunto de cuidado, de respeto. Para corregir el Sefer Torah, el Eterno dictamina duros decretos sobre el pueblo de Israel para que despierten y cada uno vuelva a estar unido con su semejante. Es tan severo el juicio sobre aquellos que dañan la perfección del Sefer Torah que solamente a través de la fuerza del exilio y de duro sufrimiento se puede corregir ese daño. Podemos agregar que cuando la persona se enorgullece ante su semejante, esencialmente se está provocando un daño a sí mismo, tal como vemos que ocurrió en el caso de Korah, cuyo orgullo le costó muy caro y lo llevó a perder tanto este mundo como el mundo venidero. Es lo que dice acá el rabino. Esto es muy, pero muy importante, porque cuando estudiamos estos personajes, evidentemente que hay algunos a los que quisiéramos parecernos y a otro que el Eterno nos guarde, ¿no? Pero estudiar a Korah y lo sucedido acá es una lección atemporal, porque nos está hablando sobre el peligro de la ambición egoísta disfrazada de idealismo. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Enseña que la verdadera santidad proviene más bien de la sumisión al orden, al Eterno, a sus principios, no de la autoproclamación de liderazgo o de posición. Por eso, cuando estudiamos la Torá, cuando nos dedicamos a esa área del Musar, vemos que el liderazgo está basado en humildad, en integridad, en empatía, en responsabilidad, en respeto, porque es una designación divina. No es algo que surge del deseo personal de alguien que quiere ostentar un cargo simplemente por ostentarlo. Entonces, estudiamos sobre Korah y mire todo lo que nos revela este personaje con su comportamiento, con lo que internamente tenía y que no trabajó y que lamentablemente lo llevó a incurrir en una acción con el cual tuvo que pagar con la vida y los que lo siguieron de igual forma. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y de quién hablamos y la forma como procedemos, o pensar que lo que estoy haciendo está bien porque lo estoy haciendo yo, cuando hay principios que te dicen ten cuidado, no hagas eso. Así que no perdamos de vista a este personaje y lo que nos ha revelado, y que a través de esta enseñanza podamos aprender una lección de vida que nos permita crecer mucho más en lo personal, trabajar nuestro mundo interior y de esta forma alcanzar desarrollo espiritual. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.